Pues en el vídeo de esta semana lo que vamos a hacer es, bueno, realmente una tarea doble. Por un lado, vamos a cerrar toda esta serie que estamos hablando sobre introducción, nuevo desenlace. Pues vamos a hablar un poco del desenlace, cómo cerramos, qué es lo que se espera de este cierre. Ya hemos hablado mucho de eso, pero bueno, para acabar de hacer, digamos, toda esta serie pues así redondita, pues vamos a acabar con esta parte del desenlace. Y por otra parte, voy a contestar una pregunta que me han hecho en comentarios, me la hicieron hace una semana o dos, sobre cómo saber si estamos ante un solo libro o una saga. Entonces, bueno, también empezaremos por ahí, viendo un poquito este tipo de cosas, que a mí me gusta contestaros estas preguntas porque realmente creo que es la mejor manera de poder hacer el contenido que a vosotros os interesa. Así que, en fin, no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Bueno, antes de empezar, lo de siempre. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Estamos en nuestro camino para poder llegar a los primeros 100. Así que, bueno, un poquito la idea es llegar a ese objetivo. Y con vuestra ayuda estoy convencido de que vamos a llegar ahí. Y ya sabéis que cuando lleguemos a esos 100 haremos un vídeo especial y todo eso. Entonces nada, eso en primer lugar. Ahora sí, empecemos con el vídeo en cuestión. Entonces ahora sí, contestemos la pregunta que nos hacían de cómo saber si estamos ante una saga o ante un libro único. Aquí lo primero y lo más importante que yo os diría es, tenéis que saber cuál es la historia que tenéis entre manos y saber lo larga o lo corta que es esta historia. Si tiene muchas vueltas o si es una historia que sinceramente va como muy lineal, ¿no? Pasa esto, luego esto, punto y ya está. O es una historia en la que pasa esto, luego pasa esto otro, pero esto desencadena en esto otro. Hay muchos personajes y aquí te cuento este personaje, este otro. Entonces depende de la complejidad de la historia, yo creo que eso ya os lo podéis oler. De hecho, si tenéis la duda, a lo mejor sí queda para saga. Luego también hay que tener en cuenta otro factor, y es cuán largo quiero que sean mis libros. Es decir, ¿qué espacio tengo yo para escribir? Que esa es otra. No es lo mismo escribir una historia de 1300 páginas que escribir historias de 200, 300 páginas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo hacer libros cortos. Recomiendo hacer libros cortos no significa que yo haga libros cortos. O sea, de hecho, por ejemplo, uno de los libros que estaba escribiendo, la idea era que fuera un libro de 200 páginas, 200 y pico páginas, y solo la introducción de este libro ya son 230, me parece. O sea, que va a ser un libro bastante más largo, aunque la idea original no era esa. Pero bueno, a veces los libros se te van de las manos precisamente por un tema que creo que es crucial y del cual ya hablaremos más adelante en este mismo vídeo, que es el tema del ritmo. Pero bueno, a nivel general, creo que sí, que libros cortos es bastante mejor. El target ya un poquito os lo definís vosotros. Menos de 200 páginas ya no lo consideraríamos novela. O sea, ya sería más un cuento o algo así. O sea, las 200 sería como lo mínimo para poder decir, bueno, pues estamos ante una novela aquí. Y luego de ahí para arriba, yo creo que eso, entre las 200 y las 600 estás en un rango de libro que dices, bueno, me parece bien, ¿no? Y que la mayoría de lectores van a aceptar bastante bien. Cuando ya superamos esa cosa, tenemos como otro tramo intermedio de 700, 800, 900... Pero bueno, sin pasar al punto, yo creo que es bastante psicológico para mucha gente, que son las 1000 páginas. Entonces, en ese tramo ya sería como una novela que podemos considerar larga, entre las 700 y las 1000, pero que bueno, que más o menos el público puede tolerar. Y luego ya cuando pasamos la barrera de las 1000 páginas, entonces ahí sí que ya la gente se suele dividir bastante, ¿no? Yo precisamente prefiero historias cortitas. De hecho, una de las sagas que más disfruto, la tengo por ahí detrás, la de Geralt de Rivia. Y precisamente los libros de Geralt de Rivia son muy cortitos. Y es algo que para mí redunda positivamente en los libros, ¿no? El hecho de que los libros son muy manejables, muy cortos y que además te engancha a leer más, ¿no? Es decir, porque también el hecho de como lector ir cerrando etapas, de hostia, he cerrado un libro, pues te genera dopamina y te da ganas de poder leer el siguiente. Pues voy a comprarme el siguiente, pum, y luego cierro, hostia, pues voy a por el otro. E ir cerrando así etapas, pues te engancha. Yo la saga de Geralt de Rivia me la comí bastante rápido, precisamente porque era corta, porque era muy manejable, y es verdad que se dejaron el hueso para el final, porque luego Estación de Tormentas es un poquito, aparte de que es una especie de spin-off raro y que tampoco lo ubicas en la narrativa, es una historia un poco, a mí se me hizo densita, y eso que tampoco es un libro muy largo, está en la línea de la mayoría, pero sí que se me hizo densito. Sin embargo, todo lo demás, pues fue una maravilla leer eso, ¿no? Como lector, yo creo que muchos lectores agradecen el hecho de que sea corto y más a día de hoy. También es cierto que, si os habéis fijado, la mayoría de sagas, el primer tomo es el más corto de todos. Pasa con Harry Potter, pasa con Juego de Tronos, Señor de los Anillos es una rara avis, o sea, ahí no entréis, pero por ejemplo,
En The Witcher también, de hecho los 2 primeros tomos son historias sueltas y hasta el tercero no es cuando empiece realmente la novela per se, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta. Esto es así, pues básicamente porque si el lector no te conoce, no conoce la saga, necesita algo con lo que tener confianza contigo. Entonces le va a ser mucho más confiable empezar con un libro corto que empezar con un libro de 1300 páginas que no sabe ni quién eres, no sabe si le va a gustar y como tengas suerte de que sea bueno el libro, pues de puta madre. Pero como sea un tostón ya no te vuelvo a leer ya más nunca. Entonces es mejor empezar poco a poco. Entonces apuntar a que el primer libro sea un libro corto creo que es una buena opción precisamente por eso, porque das confianza al lector, te prueba con algo pequeñito, no es mucha inversión de tiempo para él el leer eso y luego entonces si confía en ti, cada vez te va a exigir más. Una persona que confía en ti, un Harry Potter al principio, pues son pocas páginas, pero a medida que la saga va avanzando son más páginas, pero no importa porque el lector está mucho más invertido en la historia y quiere más de tu mierda, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces no le va a importar que hagas los libros cada vez más grandes. Para empezar, empieza pequeñito. Entonces yo te recomendaría eso. Aparte de que a las editoriales les interesa más los libros pequeños que los libros grandes. En su caso es por un tema más de dinero, básicamente, porque piensa que un libro a lo mejor de 200 páginas y un libro de 1300, la diferencia de precio, tampoco es tan grande. Es decir, lo más probable es que a una editorial les haga más a cuenta vender 2 libros de 200 que un libro de 1300, para ganar más pasta con eso. Entonces, la editorial prefiere los libros cortos precisamente por eso, porque puede vender más y va a hacer más pasta. Si vas a venderlo a una editorial, pues la editorial también se va a fijar en eso. Si ya le empiezas, no te conoce ni Dios, y encima le empiezas con un libro de 1300 páginas, pues tienes menos probabilidades de que te acepten al hecho de que presentes un libro de 300, ¿no? Precisamente por todos los factores que os estoy diciendo. Con todo esto en cuenta, si vosotros veis vuestra historia, la tenéis desarrollada, sabéis de qué va, y decís, oye, la puedo dividir en trocitos pequeños, creo que es mejor para todos. Si vosotros estáis empezando a escribir, es mejor para vosotros porque vais a poder tener un producto concluido antes de cerrarlo todo. Entonces vosotros mejor porque además vais a poder evolucionar en vuestras habilidades de escritura a lo largo de desarrollar esa saga. Para el lector mejor porque puede confiar en vosotros a cachos pequeñitos. No hace falta que se consuma un libro de 1300, sino que a lo mejor puede empezar invirtiendo tiempo pues, con 200, 300, 400 páginas. Hasta 600, vamos a decir, estaría ahí el límite de lo razonable. Y luego, más allá de eso, pues si mola y a la gente le gusta, pues ya podéis ir a por libros más largos. Entonces eso es algo importante y las editoriales pues obviamente preferirán libros más cortos que largos, a no ser que seas pues un autor como de renombre, pues yo que sé, Brandon Sanderson o Abercrombie o cualquiera de estos, que esos pueden hacer los libros que les dé la gana porque a las editoriales les va a dar igual, o sea, el autor ya es lo que vende y puedes escribir lo que te dé la gana. Pero en el caso de ser un autor pequeñito, pues cuanto más corta sea la historia, yo creo que mejor. Esto en primer lugar. Luego, como os decía, el tema de hacer estas divisiones en sagas nos permite jugar con un tema que es el ritmo. El ritmo es un tema importante, no lo hemos tocado todavía, pero seguramente más adelante profundizaremos en él. Pero básicamente tenéis que entender que las historias se dividen por partes, que sería similar a cómo funcionan las notas en la música, ¿no? Es decir, sabéis que existen distintos tipos de notas y cada nota tiene una duración, ¿no? Pues yo que sé, tenéis las negras, las blancas, las redondas, las corcheas, las semicorcheas, no sé cuántos. Y cada una tiene como un ritmo, es más corto o más largo, ¿no? La duración. No soy muy entendido de música y de hecho de que diera música hace ya un montón, o sea que me acuerdo de la mitad. Pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Si queréis profundizar en esto podéis preguntárselo a ChatGPT, que seguro que sabe más de música que yo. Pero bueno, el tema es que tenéis estos ritmos. Entonces, con un libro, con una historia pasa lo mismo. Es decir, tenéis distintas unidades de medida de ritmos en una historia. Por ejemplo, tenéis las escenas, que podrían ser las unidades más pequeñitas. Luego esas escenas pueden pasar a capítulos, que son unidades más grandes. Luego a arcos dentro del mismo libro, por ejemplo, pues lo que hablábamos de pues el nudo, el desenlace, la introducción, estas cosas, ¿no? Luego podéis tener los tomos, que sería otra unidad de medida. Y por último, pues estos arcos de sagas, trilogías y tal. Incluso podríais tener algo más grande, como por ejemplo lo que está haciendo Brandon Sanderson en el Cosmere y todo esto, en el que existen, por ejemplo, en el caso de Mistborn, tenéis que va por eras. Entonces, la primera era son 3 libros. La segunda era son 4 libros. La tercera era, aún no la he escrito, pero está en ello. No sé cuántos libros serán. Todo cuenta la misma historia, pero va como dividido por eras. Entonces, cada era funciona con este tema de trilogías y de sagas. Entonces, esa es una forma también interesante
de desarrollar estas cosas. ¿Y por qué es importante conocer esas medidas? Porque luego podéis trabajar con esta cosa que os decía del ritmo de la siguiente manera. Es decir, si vosotros estáis empezando, el ritmo nunca puede ser lineal. Es decir, no lo podéis tener todo el rato arriba o todo el rato abajo, porque os va a desmontar mucho la manera en la que el lector... O sea, el lector se puede cansar si el ritmo es monótono. Entonces tenéis que empezar arriba, porque eso enganchará al lector. Luego en el nudo tendréis que meter algún que otro valle, partes entre comillas más aburridas. ¿Pero por qué? Porque queremos ese contraste. Entonces podéis poner como una parte aburrida, luego sube la emoción, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir y tener eso así. A lo mejor esos valles al principio pueden ser como más amplios y luego a medida que vamos acercándonos al desenlace los valles son cada vez más estrechos. Es decir, que las partes aburridas son más condensadas y cada vez encontramos más picos de estos en los que la acción va subiendo. Y luego el desenlace tenéis la curva total en el que el pico es un crescendo absoluto hasta dejarlo al final. Claro, ¿qué pasa? Que si estáis al final de vuestra historia y estáis en la idea de escribir una saga, en ese pico de arriba, cuando ya estáis cerrando, podéis meter un cliffhanger de la hostia. Y dejarlo para la siguiente, para que el lector, si tiene que esperar un año o dos al libro, esté con una emoción que te cagas y cuando saque el siguiente libro diga, hostia, es que yo me lo quiero comprar porque eso acabó súper arriba y yo quiero saber cómo sigue esto. Es un truco narrativo más y podéis jugar con el ritmo de este modo. Pensadlo, por ejemplo, con lo que pasó entre Infinity War y Endgame. Lo dejaron súper arriba y tú querías ver Endgame por mucho que qué tal, pero es que ya era la culminación, habían dejado la peli arriba y bueno, era como esa necesidad de ver cómo acaba esto, ¿no? Claro. Eso es muy interesante y muy útil como una herramienta más de narrativa, ¿no? Si sabéis controlar el ritmo, el dividirlo por tomos y hacer una saga en lugar de un libro único, os puede servir precisamente para eso. Para decir, no, quiero hacer una saga porque necesito aquí este break, ¿no? Romper la historia aquí, que el lector no pueda seguir leyendo y luego le meto otro tomo en la que vaya a leer y entonces como ha tenido esta... Entonces estáis jugando emocionalmente con el lector. Y el ritmo sirve para hacer eso y precisamente saber trabajar con esos elementos, esta puede ser otra de las decisiones por las cuales una historia pase de libro único a saga, porque si solo es un libro único, ese tema no lo vais a poder hacer. Entonces si veis que es necesario ese romper la historia en un punto, dejarle esperando un tiempo hasta que salga la siguiente parte y que viva esa experiencia, pues entonces creo que es algo que es muy valioso también como una herramienta más narrativa, ¿no? Los silencios también son herramientas narrativas potentes y precisamente saber trabajar con ellos pues es lo que os puede hacer que una historia tenga más enganche o no. Entonces, como os digo, los motivos son muchos, os los he expuesto aquí y la cuestión será que vosotros pues elijáis realmente. Lo que sí que os diría, que ya sea que vayáis a hacer una saga o un libro único, tened los mimbres generales de la historia planteados de antes de empezar a escribir, ¿vale? Un poco lo que os he dicho. Si queréis hacer una saga, decid, vale, pues mi saga va a ir de esto, entonces van a pasar estas cosas. No hace falta que lo defináis todo al 100%, porque como estáis viendo, lo que nosotros hacemos es ir por cachos más pequeñitos. Y esto lo veréis más en profundidad cuando ya cojamos, por ejemplo, la parte de la introducción y profundicemos todavía más en ello. Pero sí que es interesante que tengáis como los mimbres tirados de toda la saga, ¿vale? Decir, bueno, esta saga va a ir de esto y de esto, porque tenéis las motivaciones generales. Lo que quiero que entendáis con esto es intentad evitar de hacer un perdido. Sé que esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero creo que es muy importante. O sea, ¿cuál fue el error, el pecado que cometió Perdidos? Perdidos empezó sin saber cómo iba a acabar. Y ese es un problema que creo que es lo que destruye muchas sagas, que empiezan muy bien porque se han planteado muy bien el libro, pero no tienen una idea de cuál va a ser la dirección. O series que no tienen un final. Es decir, toda serie necesita tener un final. ¿Dónde queremos llegar con esto? Aquí. Vale, pues ya está. Entonces, es mejor una serie corta, pero que tenga un final y que tú sabes cómo es este final y que luego a lo mejor una vez llegues de este final dices, pues voy a hacer una segunda parte o una segunda cosa así en la que me voy a inventar otro arco que tenga sentido, a lo mejor con otros personajes, a lo mejor con lo que sea. No, porque a lo mejor hay personajes que ya cumplen su función. Esto, por ejemplo, en Eoren pasa mucho. Hay personajes que los tengo durante varios libros, pero después de esos libros el personaje ya ha hecho su función y ya no tiene sentido seguir mostrando la vida de este personaje. Él ya ha hecho lo que tenía que hacer en la historia. Y no hace falta que el personaje se muera. Es decir, simplemente puede ser que pase un segundo plano. Se queda haciendo sus mierdas, pero ya tiene una vida cotidiana normal que tampoco te va a ser a ti interesante como lector ver cómo el tío
pues yo qué sé, se levanta, desayuna, se va a trabajar, luego vuelve, se caga en la puta de las cosas que tiene que hacer en el trabajo, luego tal, se acuesta, tiene problemas o no sé qué, pues una vida normal, pues a lo mejor no es el tipo de historia que vienes a ver cuando ves fantasía épica, ¿no? Entonces a lo mejor, pues sí, tienes que girar la cámara y enfocarte en otros personajes que tienen sí cosas más interesantes que contar. Entonces, este es un poco también tu responsabilidad como lector, saber cuándo una cosa acaba y cuándo una cosa ya ha cumplido su función, y eso puede ser el arco de un personaje o puede ser el arco, pues en general, de una saga. Por eso creo que es importante, antes de empezar a escribir, saber cuál va a ser el final, ¿no? Saber cuándo algo está ya consumido. Es decir, cuando lleguemos a este punto ya está. Se acabó. Y voy a por otra cosa. Entonces, bueno, todas estas cuestiones creo que son importantes precisamente por evitar ese, como digo, este efecto perdidos de vamos a seguir intentando estirar el chicle hasta que ya no tiene sabor, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber cerrar y hay que cerrar, saber cuándo vamos a parar, pero antes de empezar realmente a trabajar la saga. Entonces, hagáis lo que hagáis, tened claro ese final y tened claro cuál va a ser el punto en el que vais a decir, vale, cuando llegue aquí ya voy a por otra cosa. Entonces, dicho esto, que creo que ya contesta bastante bien las dos preguntas, ¿no? De cuándo hacer un libro, cuándo hacer una saga, y también el cómo vamos a trabajar esa saga si tuviera que serlo. Vamos a por lo que nos quedaba ya del vídeo de hoy, que básicamente es cómo cerramos la historia. Y lo vamos a hacer cortito porque realmente tampoco tengo mucho más que añadir en este punto. Es decir, la manera de desarrollarlo es exactamente la misma que lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Lo vamos a hacer por bullet points. Y al final, un poco volviendo al tema del ritmo, el ritmo en esta parte tiene que ser un crescendo. Lo normal sería que lo fuera, o sea, lo podéis dejar en bajón si realmente es lo que queréis, ¿no? A lo mejor queréis un final que sea desolación absoluta y ahí se queda, entonces ahí sí que el ritmo tiene que ser bajón. No es que sea obligatorio que todos los finales tengan que ser un crescendo, pero por ejemplo en Sanderson, que se conoce eso de la Sanderlancha, de que siempre hace, pues es lo que hace, que mete un final que sea siempre un crescendo para que el lector pues se venga arriba y diga, hostia, pues ha valido la pena, ¿no? Porque hay mucha acción, esos momentos de valle que a lo mejor he tenido en el nudo ya quedan atrás y aquí ya es el momento en el que la cosa empieza a avanzar y me deja con buen sabor de boca, ¿no? Me he dejado la parte guay para el final. Entonces, esto es un poco el tema. Entonces, estructurarlo de este modo. Luego está el tema de que el final tiene que ser satisfactorio. Lo hemos repetido en otros vídeos, pero tiene que poder cumplir las promesas que habéis hecho en la introducción. Pero también aquí es importante que sorprenda. Es decir, que a lo mejor el lector sabe que si hay un enemigo, vamos a por algo muy clásico, muy básico para que lo entienda todo el mundo. Pero, por ejemplo, hay un enemigo y tú dices, vale, pues al final el enemigo este tiene que morir. Tú esto lo tienes claro y sabes que se lo van a cargar al final porque es lo que toca. Vale, entonces este puede ser la expectativa y eso es lo que tú quieres que pase. Pero a lo mejor tú crees que se lo van a cargar de una manera X, porque a lo largo de la introducción o el nudo has estado viendo como que los tiros van a ir por ahí. Pero que al final hay un plot twist y se lo acaban cargando igual, pero se lo cargan de una manera completamente diferente que tú no te esperabas. Entonces, eso puede sorprender, te da esa parte de, hostia, pues esto no lo vi venir, pero aún así te satisface porque el resultado que tú esperabas es el que ha sucedido, ¿no? Entonces, es un poco encontrar ese equilibrio, poder sorprender, pero del mismo modo cumplir esa palabra que tú habías dado al principio, que eso es muy importante, y eso es un final satisfactorio. Yo creo que sí se juntan estas tres cuestiones, es decir, que el final tiene un ritmo pues como bastante crescendo, lo dejas en un pico arriba, cumple las promesas y encima lo hace de una manera que sorprenda, creo que ahí sí que tienes un buen final y que al final el lector se va a quedar con esa sensación de cómo se ha quedado el libro, decir, pues ha acabado muy bien, tal, ¿no? A lo mejor si habían cosas en medio que no le han gustado, dice, bueno, pero vale la pena por el final que ha tenido, ¿no? Entonces, es un poquito esa manera de el cómo lo vais a desarrollar en este punto, ya lo hemos visto, ¿no? Con esos bullet points de decir, bueno, va a pasar esto, luego lo otro, luego lo demás. Y ya está, y de este modo, pues ya tendríais como toda la estructura general de una historia, que luego lo que vamos a hacer es coger todos esos bullet points y ya empezar a pasarlo a lo que sí sería la forma de un guión, para que luego podamos coger ese guión y ya ponernos a redactar, que es un poco lo que todo el mundo entiende por escribir. Pero bueno, realmente escribir empieza por saber planificar las cosas, ¿no? Todo este layout que estamos haciendo ahora, que hemos hecho para estos 3 arcos, lo que vamos a hacer en el siguiente a la hora de hacer el guión y todo este tipo de cosas, todo esto ya es escribir. La parte de redactar es quizá la más vistosa, es lo que la gente al final ve, pero que la parte de redactar por solo redactar no vale de nada. Esto una manera de verlo es
con la IA, ¿no? La IA sabe redactar mejor que tú y que yo, eso no tengáis ninguna duda. Ahora, la IA para mí no sabe escribir. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones que estamos nosotros planteándonos, el por qué esta escena va aquí, la planificación de la historia, el cómo el lector va a sentir todo esto la IA no lo hace. La IA le dices, escríbeme algo, pum, te lo escribe, una redacción impecable, pero todo esto que estamos haciendo nosotros ahora no se para a plantear, no se para a decir, oye, ¿esto cómo lo voy a plantear para que el lector tenga esta...? Esto no lo hace, por lo tanto, la IA redacta pero no escribe. Precisamente por eso hemos hecho todas estas clases que a lo mejor pueden parecer un poco aburridas, lo que no arranca del todo, pero realmente es súper necesario, porque eso es lo que os va a hacer la diferencia entre realmente ser escritores y poder escribir cosas que realmente valgan la pena, a simplemente saber redactar, que bueno, que sí, que está bien, pero que ya tenemos máquinas que hacen esto bastante mejor que lo que hacemos nosotros, ¿no? Aunque obviamente todos podemos aportar nuestro granito de arena en esa parte, y de hecho cuando lleguemos a la parte de redacción, esa diferencia entre cómo redacta una IA, qué es lo que aporta la IA al redactar, qué es lo que aportamos nosotros al redactar, sobre todo en escenas de diálogos donde creo que la IA falla mucho en ese aspecto. Vamos a entender todo esto y creo que será muy interesante para que podamos todavía ver el valor que como humanos aportamos a todo este tema de lectura y tal, y sobre todo para que no tengáis el estrés que creo que en muchos aspectos creativos la gente tiene de es que la IA me va a sustituir. Todavía hay muchas cosas que creo que el humano puede aportar que la IA no puede. Y por eso me gusta trabajar de cerca con esta tecnología, porque creo que teniéndola cerca y entendiendo lo que hace y lo que no hace, te quitas mucho miedo, ¿no? Y es lo que quiero transmitiros a vosotros, ¿no? Si tenéis los conocimientos, los fundamentos importantes, que es lo que hemos estado haciendo en todos estos vídeos y que vamos a seguir haciendo, y entendéis realmente la herramienta, creo que no solo vais a aprender a escribir bien, sino que vais a aprender a escribir sin miedo de que esta tecnología os pueda, digamos, opacar de alguna manera. Así que, en fin, aquí lo dejamos por hoy. Nos vemos la semana que viene. Recordad que si os ha gustado el vídeo, pues le dejéis un like, y si no estáis suscritos, pues os suscribáis, y que cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en comentarios, que yo estoy encantado de contestarla, ya sea en vídeo o en los propios comentarios. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.